es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Pues lo que espera Dios de nosotros, tenemos que irnos a los primeros tiempos de la Iglesia, ¿no? Y cuando uno se va a los primeros tiempos de la Iglesia, decir, bueno, qué es lo que ocurrió? Algo que hemos revivido además hace pocos días con la muerte del Señor. Pues ocurrió un auténtico terremoto, ¿no? ¿Por qué un auténtico terremoto? Bueno, pues porque lo que ocurrió es que realmente todos los discípulos, todos los apóstoles se asustaron, como nos hemos asustado todos, cogieron un miedo tremendo pues por su vida, ¿no? Como nos ha pasado también a nosotros, y se escondieron, ¿no? Cosa que espero que no nos pase a nosotros. Bueno, ellos se encerraron, ¿no? Nosotros nos hemos no escondido, pero sí encerrado, pues porque nos puede entrar también un poco algo que es el síndrome de la cabaña, ¿no? Que estudian estos días, que es un poco como el miedo a salir, ¿no? El miedo a volver a la situación que teníamos antes o que más o menos podíamos haber tenido antes y que creo que realmente es algo que hay que evitar, ¿no? Bueno, entonces cuando uno se va a los primeros tiempos de la Iglesia, pues nos fijamos en ese ejemplo de los primeros cristianos. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Pues lo que les dijo Jesús que hicieran. Primero van al cenáculo, donde reciben al Espíritu Santo el día de Pentecostés, esa especie como de lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos y que les hace además pues llenarse de esa fuerza, de esa gracia que les llevará después a ser valientes y a anunciar el Evangelio pues hasta el último rincón de la tierra, ¿no? Entonces van a casa esa casa donde habían celebrado la Pascua, ¿no? Allí en la entrada de la parte alta de Jerusalén, de la ciudad, al lado de la Puerta de las Ovejas, en ese segundo piso, que es el cenáculo donde está María con los apóstoles. Allí va, por ejemplo, también Cleofás y el otro discípulo, los dos de Maús, pues van allí después de haberse encontrado con el Señor. Allí están las santas mujeres. Bueno, allí está Tokiski, vamos, total, que se reúnen allí. Y entonces, una vez que están allí reunidos y reciben el Espíritu Santo, el Señor les dice, bueno, pues ahora os tenéis que ir a Galilea. Y San Pablo, cuando cuenta todo esto y lo explica, pues dice una frase que es muy graciosa. Dice que la cosa empezó en Galilea. Bueno, pues nosotros tenemos que irnos a Galilea. Después de este terremoto que hemos vivido en estos días, tenemos que hacer como los primeros cristianos, fijarnos en su ejemplo e irnos a Galilea. ¿Y por qué a Galilea? Pues porque desde Galilea, desde casa de Pedro, allí en Cafarnaún, en la orilla del lago, ¿no?, de Genesaret, pues desde allí comienza la expansión apostólica. Que creo que eso es lo que nos toca a los cristianos, eso que decía Maca, ¿no? ¿Qué espera el Señor de los cristianos en el siglo XXI en estas circunstancias? Bueno, pues espera que hagamos lo que hicieron los apóstoles, que es reevangelizar pues a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que necesita Jesús de nosotros? Pues yo creo que hay una expresión, el Papa habla de ello y creo que es muy interesante, que dice que lo que necesita son santos, es decir, hijos de la Iglesia que sean santos, ¿no?, en este siglo XXI. El otro día el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, pues con ocasión del centenario que se celebra el día 18, pues del nacimiento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, escribió una carta que es una preciosidad y que luego la puedo mandar si queréis al chat porque creo que es muy buena, donde habla de muchas cosas, pero recuerda la figura de Juan Pablo II, cómo empezó, cómo tuvo su vocación al sacerdocio, cómo fue elegido obispo de Cracovia en un momento muy difícil, hemos estado muchos en Cracovia, ¿no? Cómo luego pues, fue elegido papa en el año 78 y comenzó pues, en un momento muy complicado para la Iglesia, pues esa andadura, ¿no?, de su papado, de su pontificado. Y una de las cosas que explica es que dice, bueno, el Papa realmente se puede decir que lo que era santo, ¿no? Y propone, junto con mucha gente que también lo ha propuesto, que al Papa se le llame Magno. Hay solamente dos papas, Gregorio, me parece, y León, que se le llama Magno. Y Magno es como un título honorífico que se da a algunos santos por su grandeza, ¿no?, por la santidad tan grande que han tenido. Entonces, cuando explica el Papa qué es un santo, nosotros decíamos que teníamos que ser los santos del siglo XXI, pues dice una cosa muy interesante. Dice que santo es el que hace milagros, ¿no? O sea, que se obran milagros por su intercesión, ¿no?, porque él se los pide al Señor y con su nombre que es tan querido por Dios, el Señor se los concede. Y luego también porque vive las virtudes heroicamente, ¿no?
Entonces, cuando el Papa Benedicto explica qué es vivir una virtud en grado heroico, dice la expresión virtud heroica, lo voy a leer porque es muy interesante, dice, no significa una especie de hazaña olímpica, al contrario, a través de una persona se revela algo que no proviene de él, sino que se hace visible la obra de Dios en y a través de él. No es una competencia moral de la persona, sino renunciar a la propia grandeza. Es dejar que Dios trabaje en ella. Bueno, pues creo que eso es lo que nos toca a nosotros hacer, dejar que Dios trabaje en nosotros. ¿Y cómo trabaja Dios en nosotros? Bueno, pues lo que podríamos pensar, aunque el ejemplo es un poco así, quizá políticamente incorrecto, pues es que nosotros estamos ahora mismo inmunizados, tenemos anticuerpos, ¿no? Anticuerpo pues, del egoísmo, anticuerpo de la pereza, anticuerpo de la falta de visión sobrenatural, de la falta de religiosidad. Lo que tenemos es que contagiar a los demás ese virus de la fe que tenemos dentro, ¿no? Bueno, mucha gente, pues lo hemos visto estos días, espera respuestas, tiene grandes vacíos, ¿no? Han experimentado como una especie de gran vacío en su vida, todas las seguridades que tenían se les han derrumbado, se les han venido abajo, ¿no? Y tenemos como que detectarlos, ¿no? Detectar pues quién está inmunizado y quién a lo mejor tiene el virus o quién no lo tiene todavía y hay que conseguir contagiarle ese virus de la fe, ¿no? No hablo del coronavirus, que eso es una porquería, ¿no? Sino del virus de la fe, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que detectar, que hablarles de Dios, que llevarlos a la iglesia, que, bueno, aprovechar estos días para que de alguna manera nosotros seamos como lo hicieron los primeros discípulos que fueron a Galilea y desde Galilea evangelizaron el mundo, pues nosotros vayamos a nuestro lugar habitual de trabajo, de diversión, de deporte, de descanso, de tomar una cerveza, de la terraza donde nos gustaba ir, pues para que desde allí podamos pues evangelizar y llevar a la gente a Dios y darles esas respuestas que muchos están esperando, ¿no? Hay muchos que tienen como ese gran vacío que tienen una necesidad muy grande de llenar. Y en cambio otros lo que quieren hacer es ponerse de perfil, ¿no? Procurar olvidar todo cuanto antes, volver a la vida normal, que todos deseamos, lógicamente, pero sin ver claramente que aquello en lo que habían puesto toda su confianza se ha derrumbado de un modo estrepitoso, ¿no? Entonces procuran y procurarán vivir, aislarse, vivir tranquilos, pero esto es imposible. Los egoísmos se han desvanecido, no podemos poner nuestras seguridades en cosas que se han visto que no tienen ninguna firmeza, como el dinero, la salud, la seguridad humana, pues todo eso se ha derrumbado, ¿no? Con lo cual, entonces, los que intentan ponerse de perfil tampoco van a quedarse tranquilos ni a gusto, porque en el fondo, pues esas seguridades que están buscando no las van a encontrar donde las están buscando. Y tenemos que decirles, venid para acá, que yo tengo la respuesta a vuestras dudas. No porque yo sea mejor que vosotros, sino porque yo he tenido la suerte de encontrarme camino de Maús, como Cleofás y el otro discípulo, con el Señor, y me ha dado una seguridad, una tranquilidad, y tengo como esa firmeza de que lo que realmente funciona es estar cerca de él, ¿no? La oración de estos días, pues que hemos rezado tanto, sobre todo al principio, ahora ya nos hemos cansado un poco más, ¿no? A todos nos cuesta más, pero bueno, pues esa oración no es en balde, ¿no? No es un agua, sino que se ha perdido, ¿no? Sino que es como el agua que se ha embalsado, ¿no? Y que servirá pues para regar pues, los ambientes de nuestra vida, el trabajo, el ambiente de alegría, el ambiente de nuestra familia. Bueno, porque hemos rezado tanto por los necesitados que toda esa oración no va a caer en saco roto. Y todas esas personas necesitadas o bien de la salud corporal o bien de la salud espiritual, el Señor no va a dejar de ayudarlas porque hemos rezado y hemos rezado mucho por ellas, ¿no? Bueno, y en concreto, si uno se pregunta y dice, bueno, muy bien, pues la idea la tengo, ¿no? Efectivamente tengo que llegar a muchas más personas, pero ¿qué es lo que tengo que hacer en concreto, ¿no? Bueno, pues yo, se me ocurren algunas ideas y luego al final podremos hablar y seguramente a vosotras se os ocurrirán y a vosotros se ocurrirán algunas ideas más, ¿no? La primera cosa es, estamos en el mes de mayo, es el mes de la Virgen, bueno, pues muchas veces lo que hicieron los apóstoles nos sirve también a nosotros, ¿no? Fijarnos siempre en los primeros cristianos, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, pues fueron a ver al cenáculo donde estaba María, pues primero los apóstoles y luego los discípulos, lo primero que hacen es preguntar a María. O sea, como cuando nosotros tenemos una dificultad, una pega, algo que no nos funciona, pues vamos a nuestra madre. Oye, ¿qué hago, no? Tengo examen mañana de problemas, ¿no?
como Marina. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es estudiar, no sé qué, cógete este libro, mira a ver los que hicisteis en clase, en fin, repasa, tal. Bueno, pues ir a nuestra madre, ¿no? Pues una romería, una visita a un lugar mariano, a un lugar de la Virgen, pues para la gente que ande un poco más despistada, pues puede ser una ocasión. Dice, oye, ¿por qué no vamos a correr un rato? Vamos a tomar una cerveza y luego pues nos pasamos pues por esta iglesia que tiene imagen de la Virgen o por ese sitio que está en tal sitio, lo que sea, ¿no? En segundo lugar, otra idea que se me ocurre que podemos hacer con todas esas gentes que nos van a preguntar qué hemos hecho o dónde está, ¿no? Pues la respuesta a todos esos interrogantes, todos esos vacíos es leer la palabra de Dios. Algún texto del Evangelio, de la misa del día. Bueno, porque esa palabra es la voz de Dios que nos habla cada día, ¿no? Y hay que escucharla. Y si escuchamos esa voz de Dios a través de la palabra de Dios, pues seguramente el Señor nos dará y nos dirá muchas cosas. En tercer lugar, tener alguna conversación profunda, ¿no? O en cuarto lugar, ¿no? Una conversación profunda, sensata, que explique lo que ha pasado y que haga ver a los demás que todo esto es una señal de Dios, una señal del cielo, ¿no? Que no podemos vivir de espaldas a Él, ¿no? Que le necesitamos siempre, ¿no? Que cuando hemos vivido de espaldas a Él, pues siempre han ocurrido cosas así a lo largo de la historia. Pues la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, he visto la película esa de 1917, ¿no? Que es tremenda también, ¿no? Bueno, pues los grandes catástrofes pues han ocurrido siempre después de una temporada muy larga de que la gente se ha olvidado y se ha alejado de Dios, ¿no? Pues nosotros tenemos que decirles, vamos a explicarte, te voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Cómo yo veo las cosas. A lo mejor tú las ves de otra manera, pero cómo las veo yo, ¿no? Y eso muchas veces puede ser como una ayuda muy grande para que, bueno, repiensen las cosas y tengan algunos argumentos que les ayuden a aferrarse a cosas, a seguridades que perduren, ¿no? Que sean de verdad, ¿no? Quinto o no sé qué lugar ya, pues el pedirles que vayan a algún medio de formación o que, por ejemplo, pues tengan algún acto de piedad, alguna cosa que realmente les sirva, les ayude, ¿no? Llevarles a una iglesia, ahora que han estado cerradas, ya se abren el lunes, bueno, pues vente a misa conmigo, no es una novedad absoluta, hemos podido ir a misa en 60 días, por lo menos aquí en España, en Polonia pues sí que habrás podido ir, bueno, pues es una ocasión buenísima de decir, oye, pues mira, retoma la misa, ¿no? Que es lo que te va a dar esa fuerza y esa tomar la misa, la Eucaristía, enseñarle a rezar también, puede ser otra manera, que pues mira, aprovecha como para conectar con Dios a través de la oración, que es una fuente maravillosa de gracia, ¿no? Luego por recibir algún sacramento, que se dejen tocar por la gracia, ¿no? Que les transformará, o sea, que no solamente es lo que uno hace para acercarse a Dios, sino dejar que Dios se nos acerque a través de los sacramentos, sobre todo de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. O bien dejarle algún texto, algún libro, alguna cosa, pues que le pueda servir. En eso que hemos hecho de la operación Trinchera, pues ahí hay, fijaos, son más de 70 días, ¿no? Los que llevamos haciéndolo, pues hay más de 70 textos pues que están ahí, que sirven, que son muy cortos, muy breves y que realmente pues están muy bien y que pueden ayudarles pues a pensar cosas, ¿no? A darle vueltas a las ideas, porque eso de funcionar por la vida sin pensar, ¿no? Hacia dónde voy, de dónde vengo, qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido esto, qué va a ser de mi vida, bueno, pues ir como pollo sin cabeza pues ya no sirve, porque ya se ve que a los pollos sin cabeza pues son los que se dan contra las farolas, ¿no? O sea que aquello no funciona. Bueno, lo que está claro es que también nosotros tenemos, como que te decía al principio, detectar, ¿no? O sea, qué gente tenemos a nuestro alrededor que está como dando vueltas, ¿no? Es decir, que no sabe muy bien a dónde dirigirse, que está como perdida, ¿no? Como cuando hay pues no sé, un terremoto, cuando hay gente que no sabe dónde tiene que volver o que está como desconcertada. Bueno, pues hay que detectarlos y llegar a muchas más personas, ¿no? Tener esa ilusión como la tenían los apóstoles en los primeros tiempos de la Iglesia. Nosotros en el fondo somos apóstoles de Jesucristo, pues para llegar a muchas más personas de las que llegábamos antes y decir, mira, te voy a dar la razón de tu esperanza, ¿no? Tú tienes que confiar en Dios por esto y ayudarles, ¿no? Y seguir rezando pues para que cambie el modo de enfocar la vida de muchas personas, para que valoren, por ejemplo, las cosas ordinarias, un paseo, poder ir al campo, poder tomarte una cerveza fría en una buena terraza,
poder estar pues, en compañía de un amigo, poder irte a una discoteca pues, a bailar un rato, poder, no sé, tantas cosas que eran las cosas sencillas que hacíamos habitualmente, bueno, pues ahora las tenemos que valorar mucho más porque durante mucho tiempo no las hemos podido hacer una buena canción, una excursión, un paseo, un rato de lo que fuera, ¿no? Hay una cosa muy graciosa, muy bonita que dice el Papa en esa misma carta, el Papa Benedicto, que luego os mandaré, en el centenario de San Juan Pablo II, dice que durante las deliberaciones sobre la forma futura de Europa y de Alemania, cuenta, en febrero del 45, se observó que la opinión del Papa también debía tenerse en cuenta. Y entonces Stalin preguntó, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Es claro que el Papa no tiene divisiones, pero el poder de la fe, divisiones militares se referían, pero el poder de la fe resultó ser un poder que finalmente derrocaría al sistema del poder comunista en 1989 y permitió un nuevo comienzo. El país en el que está Mac ahora mismo pues era un país comunista y un sujeto como era San Juan Pablo II, un hombre de ese país, pues fue el que derrocó todo el sistema comunista que, bueno, que tenía atenazado a millones y millones y millones de personas. ¿Y cómo? Pues con el poder de la fe, con el poder de la oración, ¿no? Eso es lo que dice el Papa. Es indiscutible que la fe del Papa fue un elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Bueno, pues nuestra fe también será un elemento esencial para derrumbar esos muros, que no son los muros como el de Berlín, sino que son pues, los muros del egoísmo, los muros de la falta de sentido sobrenatural de la vida, del inmanentismo, del cientificismo, en fin, tantas cosas que tiene la gente en el coco y que muchas veces les impide ver con claridad pues, la luz del sol, ¿no? Que Dios está ahí arriba, ¿no? Tenemos que abrir ese corazón con las obras de la caridad, ayudarles también muchas veces, ¿no? Mirar a tu alrededor, ver que hay mucha gente y va a haber muchísima más gente necesitada, ¿no? Pues en tantas obras sociales. Otro día me contaba una señora que ha hecho de todo, ¿no? Se ha hecho batas para los hospitales, mascarillas para los médicos y las enfermeras, repartido comida y haciendo bolsas pues para llevar a gente pues, en los barrios donde no tienen ningún sueldo. En fin, bueno, pues todo eso es abrir el corazón, ¿no? Y ahí cuando uno abre el corazón como un pistacho, pues entonces dejamos que entra Dios, ¿no? Y luego creo que es muy interesante eso que, y termino con esto y luego ya contáis vosotros lo que queráis, y vosotros pues lo que hicieron, lo que les pasó a los discípulos de Emaús, ¿no? Que llenaron, pues se llenaron de esa fuerza de la Eucaristía. Reconocen a Jesús cuando van Cleofás y el otro, ¿no? Camino de Emaús, reconocen a Jesús al partir el pan, cuando les celebra la Eucaristía, ¿no? Y cuando vuelven a Jerusalén a contarles a los apóstoles, al cenáculo precisamente, ¿no? Y luego llegan a Galilea, pues lo que han vivido, con quién se han encontrado, quién era esa especie como de viajero desconocido, pues se comentan el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino? Bueno, es lo que nos pasará a nosotros también, ¿no? Que nuestro corazón arderá porque nos hemos encontrado con Jesús en la Eucaristía. En estos días en los que le podremos recibir en la Eucaristía, pues seguramente esa será la fuerza que nos llevará a ser esos apóstoles con los que el Señor quiere contar en plena